Bueno, vamos a dar comienzo con el segundo ejercicio y esta vez vamos a hacer un anillo basado en una nave de una serie de televisión llamada Star Trek. La nave en cuestión se llama USS Enterprise. Si hay alguien que no la conoce, os dejo esta fotografía. Seguro que por conocidos indirectamente sabéis a qué nave se refiere, ¿vale? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es un anillo doble y después le vamos a situar en la parte superior unos soportes para los motores nucleares y después a continuación para la cabina del personal, la cabina de mando propiamente. Bien. Y después a continuación le situaremos en determinadas zonas de la pieza varios biseles con piedras. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio, sí vamos a hacer obligatoriamente uso de las capas. Por lo tanto, vamos a crear unas capas. Nos venimos al panel de capas, picamos donde pone nueva capa y a continuación ya nos sale la primera capa. Yo le voy a llamar, por ejemplo, motor nuclear, que así queda molón. Después, en otra de las capas, le vamos a poner anillo 1. Otra de las capas le vamos a llamar anillo 2. Y por último, la última capa le vamos a llamar cabina o base de mando o como querráis llamarle. ¿Os acordáis que podemos con las bombillitas encender, o sea, ocultar o mostrar las capas? Las podemos bloquear por medio del candado y después con este cuadradito que tenéis aquí lo que podéis hacer es cambiar el color de la capa. Yo les voy a ir poniendo colores a todas las capas diferentes. Eso sí, la recomendación de siempre, que ninguno de los colores coincida con el color base que utiliza él para seleccionar los objetos. En este caso os enseño ahora el color que queda a la hora de seleccionar los objetos. Más o menos vendría a ser como un cierto violeta, ¿vale? Por lo tanto no os recomiendo ese color porque después no lo vais a poder reconocer fácilmente. Fijaos, yo me vengo aquí, trazo una línea, esto es de ejemplo simplemente para que veáis, y ese es el color que utiliza Rhinogold para seleccionar los objetos. Se puede cambiar, pero no vamos a liarnos con eso. Entonces, por eso os recomiendo que no pongáis ese color, porque si no vais a pensar que están seleccionados los objetos y realmente no, es que están en esa capa. Bien, ya aprovechando con la misma, os fijáis que he cambiado a vista superior, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar el dibujo correspondiente. Y pues mismamente voy a ir haciendo los distintos dibujos que necesito dependiendo la capa donde ya quiera guardarlos. Entonces, vamos a empezar por definir primero el motor S. Entonces, para eso vamos a hacer dos círculos pequeñitos. Yo os voy a dar todas las medidas siempre en diámetro, entonces por favor, fijaos, es muy importante que os fijáis aquí si tenéis radio o si tenéis diámetro, ¿vale? Si tenéis diámetro lo dejáis en la medida que yo os doy, pero si tenéis radio, acordaros que tenéis que dividirlo entre 2 o que tenéis que modificar aquí, ¿vale? Entonces, la primera medida va a ser de diámetro 3. Ahora voy a hacer otra, me voy a acercar un poquito más, buscando en el centro. Tengo las referencias activadas, si no las tendríais que tener activadas. Ahora mismo tengo forzado a rejilla y orto desactivado, pero ya lo activaré cuando lo necesite. Voy a buscar el centro y esta vez voy a hacer una de radio 2, ¿sí? Básicamente este sería uno de los el borde más externo de lo que sería el entubado del motor, aunque después, dependiendo cómo lo querramos, a lo mejor lo podemos hacer un poco más cuadrado. El diseño lo iremos cambiando un poco en relación fluye el ejercicio.
Ahora lo que voy a hacer es voy a coger unas líneas y voy a darle a orto y con las líneas voy a trazar unas proyecciones. Le acabo de dar a intro para volver otra vez a recargar la herramienta, ¿vale? Entonces, dos lineales, da igual la medida que tengan, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer, voy a trazar en cualquier sitio, da igual, una línea que vaya de perpendicular a perpendicular, o sea, un punto cualquiera y perpendicular, ¿sí? Y ahora es cuando sí que tenemos que tener en cuenta que esto va a tener que medir 17 milímetros. Por lo tanto, yo me voy a venir aquí a buscar correspondientemente la medida. Y lo que voy a hacer, pues por ejemplo, es cojo una línea, pincho, hago una línea con orto hacia arriba y ahora, ¿qué hago? Desplazo esta línea 17 unidades. De esa manera ya sé que tiene que llegar hasta ahí, ¿verdad? Bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es una línea que continúe esa. Esta, si queréis, ya la podéis eliminar. Y esto es lo que realmente nos va a medir el motor. Voy a recortar, selecciono todos los lineales y corto tanto aquí como corto tanto aquí. Bien, como el motor, disculpad, como el motor no va a medir exactamente lo mismo al comienzo que al final, os doy yo una serie de medidas. La medida de principio ya habíamos dicho que medía 3, ¿sí? Y la medida de final le vamos a decir que queremos que mida 1. Entonces cojo una línea y esta vez activo forzado a rejilla para poder aprovechar ya una de estas casillitas equivale a 1, ¿vale? A 1 milímetro. Si no estáis seguros, acordaros que siempre podéis utilizar las cotas y medir para saber si está bien, ¿vale? Si está bien, eliminamos la cota, le damos a suprimir y ya tendríamos. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a transformar con este objeto, mover desde el medio y lo llevo a lo que sería el medio de esa línea. Y borro la grande para que me quede solo esta. Por lo tanto, ese va a ser el distanciamiento correspondiente. Bien, ahora lo que voy a hacer es en la parte central, voy a trazar otro lineal, ¿vale? Del medio al medio, ¿sí? Y esta vez voy a trazar fuera una de 2. Ahí tengo una de 2, ¿verdad? Bien, entonces esta de 2 es la que me voy a llevar, le digo mover, me la llevo para el lugar correspondiente, borro la grande y hasta ahí me va a medir 2. Y ahora voy a hacer una de 3, ¿vale? Esta ya os voy a dar yo libertad para que la pongáis donde os dé la gana, ¿vale? De 3, pues lógicamente cubre desde aquí hasta aquí. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lineales, simplemente ahora es para que visualicéis un poquito el efecto. Después, esto en 3D ya veremos que no vamos a seguir esta formación, por decirlo. Vale, ahí lo tendríamos. La gema nos vendría aquí dentro, ¿sí? Que sería pues más o menos dándole similitud a que fuese donde aparece la luminaria del motor o demás. Y vamos a retirar estos dos lineales por último, recortar, seleccionamos todo, intro, cortamos los dos que nos quedan y ya tendríamos todo lo que tiene que ver con el motor. Por lo tanto, lo seleccionamos y lo cambiamos a la capa motor nuclear, que así ya queda listo. Voy a ocultar la capa para que no me moleste y de esa manera poder empezar con la segunda. La segunda tenemos anillo 1, ¿vale? Uno de los anillos va a soportar lo que sería la cabina de mando y otro de los anillos va a ser el que soporte los motores, ¿sí? Entonces, después los dos anillos lógicamente se coexionan, se unen ellos entre sí y es lo que le da la estructura a todo el objeto. Vale, entonces voy a empezar, ya que estaba con el motor,
el anillo 1 voy a hacer que sea el del motor y el anillo 2 voy a ser el de la cabina. Vale, entonces, anillo 1, y lo primero que voy a hacer es coger una talla 18, que es con la que vamos a trabajar, ¿vale? Una talla 18, voy a coger un círculo, ¿vale? Me vengo al punto 0,0, o bien lo escribo, o bien con el ratón me vengo a la zona, y le voy a decir que quiero que tenga un diámetro de 18,46. Eso va a ser el tamaño interior del anillo. A continuación, lo que voy a hacer es o bien desfasarlo, o bien hacer otro círculo concéntrico. En este caso voy a hacer otro círculo concéntrico, ¿sí? Y le voy a decir que este quiero que sea de 20,46. Por lo tanto, vamos a tener al final un grosor de 2 milímetros, ¿vale? Bien. Una vez... Ojo, 2 milímetros quiere decir, perdón, 1 milímetro, porque es 1 milímetro aquí y 1 milímetro aquí, que hacen los 20, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos un grosor de 1 milímetro. Bien, una vez que tenemos hecho esto, a continuación lo que hacemos ahora es elevar un poquito la forma del anillo, porque vamos a hacer que sea un poquito más grueso en su parte inferior y un poquito más grueso en su parte superior. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar dos lineales. Un primer lineal que va a partir desde aquí y que va a medir 1,5. ¿Vale? Con orto os va a quedar perfectamente alineado en vertical, y después vamos a hacer otro en la parte de arriba que nos va a medir 3,5. Ahí lo tenemos. No sé si se ve muy bien, pero llegaría hasta ahí. Bien, una vez que tenemos hecho esto, ahora lo que vamos a hacer es trazar un lineal auxiliar, ¿vale? En uno de los cuadrantes, por ejemplo, en este cuadrante, con orto, y voy a hacer que llegue hasta ahí. Ahora entenderéis por qué trazo esto. Da igual la medida, que sea bastante, es porque ahora voy a construir una elipse, y la elipse exactamente cuando la construya no me va a quedar centrada aquí, con lo cual me va a tener que coger un punto de los que me aparezca en esta línea. Entonces vamos a coger elipse por diámetro, ¿vale? Elipse por diámetro, le damos el primer punto del diámetro, que es el final de la línea superior. El segundo punto sería la línea, perdón, dije la línea superior. Ahora iríamos a la línea inferior y por último calcularíamos el segundo y os fijáis, si intento venir aquí no me deja, pero si hago la proyección, os fijáis que donde pone perpendicular, pues ahí pincháis y ya os queda perfectamente hecho. Os queda como si fuese, bueno, podríamos sacar de aquí un ovoide. No vamos a querer el ovoide, ¿vale? Pero lo tendríamos de esta manera. Bien, seleccionamos el lineal que utilizamos para esa continuación, lo podemos suprimir porque ya no lo necesitamos para nada. Bien, ahora lo siguiente que vamos a calcular es la posición donde va a ir situado el motor, porque daros cuenta que este sería el anillo y después va a haber una posición en un determinado sitio donde va a ir situado eso que dibujamos antes del motor. Entonces os voy a pedir que hagáis un lineal siempre con orto, ¿vale? El lineal parte de la parte superior, continúa, da igual la medida que tenga, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es tenemos que calcular 10. Desde este punto, 10. Sabríamos que es este. ¿Por qué? Porque estaríamos utilizando la rejilla. Pero por si queréis practicarlo, por si algún día no os cuadra la rejilla para daros una medida exacta, podéis trazar un lineal con orto y a continuación con el gumball le decís que queréis desplazarlo 10 unidades. Por lo tanto os da ese punto. Y ahí vamos a trazar un círculo y ese círculo le vamos a decir que tenga un diámetro de 2.
¿Sí? Muy bien, lo tenemos y por lo tanto, de momento no hace falta nada más. Vamos a mantener este lineal, este si queréis lo podéis eliminar, pero este de momento lo vamos a mantener, ¿sí? Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar un ángulo, ¿sí? Entonces, para eso, sabéis que cuando nosotros trabajamos con orto, orto no solo respeta las horizontales y las verticales, sino también nos puede ayudar con lo que serían las angularidades. Entonces, en este caso, vamos a elegir nosotros una angularidad. Para eso, nos vamos a venir a la parte de abajo, donde está orto, botón derecho, vamos a pinchar donde pone configuración, ¿sí? Y nos va a salir un panel. En este panel os fijáis que hay aquí una cosa que pone forzado de modo orto cada, y pone ahí X grados. Bien, yo os voy a pedir que pongáis 60. ¿Vale? Si teníais puesto 90, ponéis 60. ¿Vale? Con lo cual, a partir de ahora, cuando trabajéis con una línea, ¿sí? Os fijáis que os va a dar cambios de ángulo de 60 en 60, ¿verdad? Si ahora vengo aquí no me va a dar 90, me va a dar 120, ¿verdad? Bien, os lo digo porque ahora lo que vais a hacer es vais a tirar un lineal hacia arriba que sobresalga de todo el anillo y ahí ya lo tendríamos. Si queréis, para dejarlo para otro día preparado, volvéis otra vez a orto, configuración, lo volvéis a dejar otra vez en 90, o si queréis dejarlo en 30, en 45, eso ya depende de la cantidad de grados que querráis utilizar. Le dais a aceptar y ya os quedaría listo para otro día. Por lo tanto, acordaros, 60 grados, ¿sí? Bien, bueno, pues ya tenemos todo lo que necesitamos para poder empezar a trazar curvas. En este caso, las curvas que van a unir esto con el anillo, ¿vale? Van a ser las de mezclar curvas ajustables. Para eso vamos a trazar curvas ajustables, en este caso solo dos. Una entre esta parte y esta parte, y otra entre esta parte y esta parte. Bien, entonces voy a ampliar bien para que se vea qué es lo que voy a hacer. Me vengo a mezclar curvas ajustables, selecciono primero esta parte izquierda del círculo y después selecciono esta otra parte. Y me fijo en la posición que quiero. Si alguna me sale torcida como esta, le tengo que dar a invertir. ¿Vale? Esta no me sale mal, con lo cual no le doy a invertir. Y ahora lo que me voy a asegurar es que quede, hago un clic y suelto en el puntito, en el cuadradito blanco y lo llevo justo contra la línea que acabo de hacer y le doy a clic, ¿sí? Y ahora voy a hacer lo mismo en la otra, me la voy a llevar para ahí arriba, para que quede encajado en lo que sería el cuadrante y que quede encajado en la zona de la intersección. Bien, ya tendría uno de los lineales listos. Ahora ya os dejaría, si queréis a vosotros jugar un poco con la forma, si no os termina de gustar cómo está quedando y queréis hacerlo más... ojo, fijaos que pone tangencia, tangencia, ¿vale? Eso es importante que lo pongáis. Pero si queréis jugar ahora con la curva que sea más o menos cerrada, podríais darle un clic aquí y jugar ahora con la deformación, o sea, con la curvatura de la misma. Yo lo voy a dejar así. Le damos a aceptar, ya tendríamos la primera curva y ahora vamos a construir la segunda. Mezclar curvas ajustables, esta vez voy a la derecha del círculo y selecciono esta que tengo aquí. Os fijáis que esta vez la que tengo dada la vuelta es el número 2, la invierto, ¿sí? Y voy a ajustar esta justo en el cuadrante y esta pues juego yo, si quiero que me llegue más abajo, la llevo yo hasta la zona que me interesa y si quiero que me quede más arriba, pues la llevo según me guste. Yo la voy a dejar así un poquito en plan asta, no sé cómo es la nave original, ¿vale? Pero bueno,
con que tenga un cierto soporte, o sea, lo que no hagáis tampoco es juntarla mucho porque entonces va a romper, lógicamente. ¿Vale? Bien, una vez que lo tenemos, le damos a aceptar y ya tendríamos nuestro soporte para el motor. A día de hoy más bien parece un cuernito, pero bueno, también podríais hacer cuernitos, nunca se sabe. Pues ya tenemos todo lo necesario para poder hacer una simetría. Pero antes de hacer la simetría vamos a eliminar cosas. Lo primero de todo, esta línea fuera y esta línea fuera. Lo segundo de todo, vamos a recortar. Selecciono todo el anillo, ¿vale? Acordaros, recortar, seleccionamos, intro, y ahora sí, nos podemos liar. Como tenemos estos lineales aquí, lo que voy a hacer es quitar la mitad del anillo, ¿sí? Una vez que quito la mitad del anillo, ahora me quedo con lo que me interesa, y lo que me interesa, pues es lo que os voy a dejar yo en pantalla. Esto es lo que nos tiene que quedar, ¿vale? Si tenéis dudas, rebobináis y veis qué lineales son los que yo he ido eliminando, ¿vale? Bien, una vez que he terminado, le doy a escape, termino de eliminar los dos lineales que tenía aquí y ya puedo lanzarme a lo que sería la simetría. Selecciono todo el objeto, transformar, simetría, selecciono en uno de los puntos finales o de cuadrantes y selecciono en el otro. Y ahí tendría a Rec segundo. Y por lo tanto ya tendríamos esto preparado para poderlo seleccionar y cambiarlo a la capa anillo 1, ¿vale? Podemos ocultar ya si queréis la capa anillo 1 y pasaríamos esta vez a, por ejemplo, la cabina, por no hacer los dos anillos seguidos para no quedarnos encasillados. Entonces, la cabina muy sencillita. Simplemente lo que vamos a hacer es en el punto 00 hacemos un círculo de diámetro 20, ¿vale? Después vamos a hacer otro círculo más concéntrico también en 0,0 de 8 y vamos a hacer otro círculo también concéntrico a estos dos de diámetro 7, ¿sí? Por lo tanto, esto básicamente sería la cabina. Ya veremos después que la extruiremos y la deformaremos y la redondearemos y la aplaudiremos. Y después en la parte central, que es donde iría la cristalera, es donde vamos a meter la piedra y el bisel, ¿vale? Por lo tanto, estos tres círculos que tenemos los seleccionamos y nos los llevamos a la capa cabina y volvemos a hacer lo mismo, ocultamos. Bien, ahora vamos a hacer el anillo 2. El anillo 2 os vais a fijar que es idéntico en forma al anillo 1. Va a cambiar alguna cosita que tenemos por ahí, pero nada importante. Entonces, si queréis podéis hacer una copia del anterior, o si queréis repasar, yo siempre os digo que lo repaséis, lo hacemos de 0 y yo lo voy a hacer de 0, ¿vale? Por lo tanto, círculo 0,0, ¿vale? Y habíamos dicho que el diámetro 18.46, ¿verdad? Bien, no lo voy a hacer tan lento como antes porque si no esto puede ser infinito. Ahora vamos a hacer como siempre el desfase correspondiente, ¿vale? Le vamos a decir que queremos desfase 1, ¿sí? De esa manera nos aseguramos, acotándolo, de que nos da lo que tiene que dar, que es 20,46, ¿sí? Ahora vamos a trazar los dos lineales. Habíamos dicho que el de abajo era de 1,5 y el de arriba habíamos dicho que era de 3,5, ¿verdad? Muy bien.
Ahí tenemos los lineales, aunque se vean poquito. Bien, habíamos dicho el mismo truco que antes, hacer una línea desde el cuadrante un poquito larga para ahora poder trazar lo que es la elipse. Y habíamos dicho elipse diámetro desde la parte superior a la parte inferior y buscando la perpendicular en la línea extensible que acabamos de hacer. Eliminamos la línea extensible y por lo tanto ya tenemos hecho el elipsoide este. Ahora vamos con lo siguiente. Aquí vamos a empezar con la parte que ya no es común para los dos. Lo primero que voy a hacer es un lineal desde la parte superior, pero este sí va a tener medida, no va a ser como el otro, cualquier medida, sino que va a tener una medida de 15 necesariamente. Y lo segundo que vamos a hacer es, vamos a trazar una línea que vaya desde el punto central, o sea, desde el 0,0 hasta el medio de esta línea, ¿sí? Muy bien. Una vez que tenemos hecho eso, a continuación lo que vamos a hacer es trazar una circunferencia, un círculo. Vamos a hacerlo desde ahí y que nos mida justo, creo que son 2 de diámetro. Vamos a comprobarlo. 2 de diámetro. Muy bien. Y ahora vamos a seguir haciendo curvas. Entonces, en este caso, la única curva, todas las curvas las vamos a hacer con mezclar curvas ajustables, excepto esta que tenemos aquí, que la vamos a hacer con la herramienta empalmar. Por lo tanto, nos venimos a empalmar. Acordaros que no ponga que recortar, ponga no, ¿vale? Y después a continuación el radio 0,5. Seleccionamos esta y seleccionamos esta y nos hace ese pequeño arquito ahí, ¿verdad? Bien, ahora vamos a continuar. Vamos a hacer otro arco que venga de aquí a aquí, otro arco que venga de aquí a aquí y otro arco que venga de aquí a aquí, ¿sí? Bien. Para eso vamos a coger mezclar curvas ajustables, selecciono la línea, selecciono esta otra, ¿sí? Ojo porque me sale el 1 invertido, por lo tanto lo pongo bien y ahora muevo el 1 hacia abajo hasta que me conecte con la curva que tengo otra y el 2 lo voy a mover también. Un segundo que lo he cogido por donde no era. Ahora. Vale. Me lo llevo por aquí para poder jugar con él. ¿Sí? Si me saliesen aún así las curvas por fuera, puedo ir jugando también con las medidas que hay ahí. Acordaros, como siempre, tangencia, tangencia. Yo básicamente lo voy a dejar un poquito más cerrado. Por ejemplo, ahí. Bien. Y una vez que tengo hecho eso, le doy a aceptar y me voy a la siguiente. Mezclar curvas ajustables. Esta vez le voy a decir de esta a esta. Os fijáis que esta vez el 2 es el que tengo que invertir, ¿sí? Y ahora juego yo a mover según me interese que me vaya a quedar. Ya lo tengo ahí. Le doy a aceptar. Muy bien. Y voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. Vuelvo otra vez, mezclar curvas ajustables, cojo este. Os fijáis que el 2 está invertido y ahora juego con ellos para que me vayan quedando en la posición que a mí más me interese. No lo acerquéis mucho este con este porque entonces ahí se os partiría el anillo. Una vez que lo tenemos, le damos a aceptar y ya tenemos todas las curvas hechas. Con lo cual, ¿qué nos toca? Nos toca recortar. Y como en el anterior, esta línea si queréis la podéis eliminar. Esta línea si queréis la podéis eliminar porque tiene continuidad ahí, con lo cual no habría problema. Y el resto sí lo tenemos que recortar. Recortar, seleccionamos todo, intro. Yo voy a hacer igual que antes, voy a eliminar la mitad, ¿sí? Y después hago simetría. Y os recomiendo que hagáis como antes, que vayáis viendo qué es lo que yo quito
¿Y qué es lo que me quedo? Voy a quitar esta de aquí arriba para que me quede este cuernito. Voy a quitar estas dos de aquí. Voy a quitar esta de aquí abajo. Voy a quitar esta. Y de aquí la que me interesa es la de abajo. Por lo tanto, quito la de arriba y quito la exterior en esa parte. Y ya tendría todo listo. Le doy a escape. Puedo eliminar, si queréis, los dos lineales que nos sirvieron para recortar y para calcular. Selecciono todo, me vengo a transformar, simetría, selecciono uno, selecciono otro y ya tengo la simetría hecha del segundo anillo. Lo selecciono, lo cambio a anillo 2, ¿vale? Y ya puedo ocultar la capa. Por lo tanto, deberíamos tener el motor nuclear en la capa motor nuclear, el anillo 1, el anillo 2 y la cabina. Bien, una vez que tenemos creados ya todos los objetos, bueno, nos quedaría realmente un objeto que es el soporte de la cabina que lo une al anillo 2. Entonces vamos a proceder a hacerlo y después a continuación sí que ya tendríamos todo lo que necesitamos. Para eso vamos a hacer como un pequeño trapezoide con lineales. Voy a activar forzado a rejilla y le vamos a decir que queremos un lineal horizontal de 2. Después le vamos a decir que queremos una bajada de 3,5, 3,5. Después le vamos a decir que queremos una base de 4, por lo tanto hacemos 2 hacia un lado y 2 hacia el otro. Acordaros que podéis utilizar la herramienta línea desde punto medio. Seleccionamos aquí y le diríamos final de línea 2. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos contando es los 2 que hay hacia uno de los lados. El otro ya lo suma él automáticamente. Si le ponéis 4, lo que ocurriría es que sumaría 4 en vez de 2. Pinchamos y ya tenemos el soporte. Una última cosa. Para situarlo le vamos a decir que en esta línea a 0,5, entonces voy a coger una línea pequeñita, la voy a dibujar encima de esta, la voy a seleccionar. Acordaros que si os salen varias curvas, os va a salir este menú de selección. La que se pone en color rosa no lo vais a ver mucho en la pantalla. Os fijáis que cuando selecciono la curva de abajo me está cogiendo la que acabo de hacer ahora. Bueno, pues esa la seleccionáis y con el gumball la subís 0,5, ¿vale? Y la tendríais ahí. Por último, voy a quitar orto para que no me moleste y voy a hacer los lineales que vienen haciendo las paredes de lo que después será el soporte, ya os digo, para lo que pretendemos. De momento no borramos nada, esto simplemente lo seleccionamos, ¿vale? Nos venimos a transformar, mover, le decimos que queremos moverlo desde el punto que cogimos y nos lo llevamos a lo que sería el centro de la circunferencia. Ahí lo tenéis. Si queréis, bueno, esta ya la podéis eliminar. La central también la podéis eliminar, ¿sí? Y después ya os diré que vais a cortar porque no vais a cortar todo. Ya lo fusionaremos correspondientemente al objeto que tenemos aquí, ¿vale? Bien, importante que llegue hasta aquí porque esto después lo vamos a cortar también. Una vez que lo tenemos ahí, seleccionamos los lineales, nos los llevamos, os pone aquí abajo capa variable porque hay algunos objetos que pertenecen a la capa anillo y otros que están en negro, que los acabamos de crear ahora, que están en la capa predeterminada, por eso os pone eso. Pero en el momento en que pinchéis aquí para cambiarlo de capa, os venís a anillo, pincháis sobre el nombre y ya pasa a estar todo en la misma capa. Bien. Una vez que tenemos esto, ahora vamos a empezar ya
con la parte tridimensional. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, para eso voy a ocultar el anillo 2, voy a recuperar el anillo 1, ¿sí? Y voy a empezar por generar este. Entonces, para eso me vengo a perspectiva y lo primero que voy a hacer es eliminar estas dos circunferencias que las tenía un poquito como visualización de cómo me iba a quedar, y en vez de ellas lo que voy a hacer es sustituirlos por unos lineales. Este paso, si queríais hacerlo cuando estabais aún en la vista superior, también lo podíais hacer, porque a lo mejor os es más cómodo para vosotros. Si no, buscamos ahí los fines de línea, ¿sí? Y a continuación lo que hacemos es le damos a autoconexión. No os preocupéis si cambia todo de color, porque por defecto cuando unimos, os acordáis que hace prevalencia del objeto que en ese momento estábamos trabajando, y como estaba en la capa predeterminado, por eso se llevó toda la capa predeterminado. Pero no pasa nada, lo volvemos a seleccionar y lo cambiamos otra vez a la capa anillo 1 para volverlo a tener ahí. ¿Qué hemos hecho con autoconexión? Le hemos dicho que nos una todos los lineales, con lo cual, si los une bien, debería quedarnos una sola línea. ¿Cómo sabemos que la línea se ha unido correctamente? Porque cuando pincho, no selecciono. Si hago esto, lógicamente cojo todo, pero si pincho en un punto y selecciona toda la curva y la pone de color violeta, en ese momento sabemos que está seleccionando todo. Bien. Pues ahora vamos a proceder a seleccionar tanto la curva interior como la exterior. Nos vamos a venir a modelar, le vamos a decir extruir y nos vamos a fijar que sólido ponga sí y que ambos lados ponga no. Es lo importante de aquí. Y le vamos a decir que queremos 2. Bien, voy a volverlo a poner otra vez en sombreado, que lo tenía de la otra manera, y ahí tendría ya la extrusión. La extrusión por defecto sale como siempre en la capa predeterminada, por eso sale en color gris. Lo selecciono y lo cambio a la capa anillo 1, ¿sí? Y ya lo tengo. Con lo cual oculto la capa anillo 1 y visualizo ahora la capa anillo 2. De la capa anillo 2 me interesa volver otra vez a hacer extrusiones, pero esta vez vamos a empezar a hacer una extrusión por lo que sería el círculo. El círculo, os acordáis que está partido a la mitad, entonces antes de nada selecciono las dos partes del círculo, ¿sí? Aquí no le deis aún autoconexión, porque si no os va a unir cosas y no queremos unir de momento nada. Bien, entonces vamos ahora a extruir esto, ¿vale? Y le vamos a decir que queremos extruirlo un total de 3 unidades, ¿vale? Bien, voy a seleccionarlo y lo voy a ocultar. De momento ya no lo quiero para nada. Lo segundo que voy a hacer es fijarme en una cosa. Voy a cambiar a vista superior, ¿sí? Porque hay un pequeño fallo aquí. Esto lógicamente no os rayo la cabeza buscándolo, ya lo busqué antes mientras no estaba grabándolo, lógicamente, entonces lo tengo que solucionar. Vosotros, si en algún momento cuando hagáis la extrusión no os extruye bien, fijaos en este tipo de fallos, ¿vale? Lo mejor de todo es hacer una autoconexión cuando terminéis de recortar, ¿vale? Y después podéis encontrar los fallos. Yo aquí realmente ahora primero voy a cortar lo que tengo que cortar y después soluciono ese problema. Le doy a recortar, selecciono toda la parte que me interesa y de aquí pues lógicamente voy a eliminar el círculo, estos lineales que tengo por aquí que no me interesan para nada, ¿vale? Lo mismo también por aquí hasta donde llegan, ¿sí? Lo visteis. Y después hago exactamente lo mismo aquí. Y el círculo no es una cosa que me interese porque ya lo tengo extruido. Por lo tanto, lo quito. Y por último, quito también estas partes del trapecio que tenemos ahí. Y esa sería nuestra forma final. Le damos a intro, ¿sí? Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es, le voy a dar autoconexión, ¿sí? Y si todo está bien, debería estar unido. Os fijáis que este se une completamente
pero este no se une completamente, o sea, esta parte nos la deja totalmente separada de esta. ¿Y por qué es? Por ese doble lineal, ¿vale? Que tenemos ahí. Parece una tontería, pero si me acerco, veis que es doble. Voy a recortar el que está más arriba en ese lado y como es una simetría, tenemos el mismo fallo en el otro lado. Recorto ahí, salgo de la herramienta con intro, vuelvo a darle autoconexión y os fijáis que esta vez ya une perfectamente. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora lo que voy a hacer es, me cambia perspectiva y le voy a decir que quiero también extruirlo. Le digo extruir 2 milímetros y ahí tendría la pieza. Como siempre, voy a cambiar todo esto a la capa anillo 2 y ya tendría las dos, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos los dos anillos creados. Ahora sí voy a recuperar las dos capas. Como están los dos anillos superpuestos, por eso nos aparecen con esas especies de manchas. No os preocupéis porque eso quiere decir que está haciendo la lectura de que las superficies están a la misma altura, entonces no sabe cuál mostrar, si la de una capa o la de otra, pero nos interesa que quede así perfectamente. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a levantar los anillos y para eso no vamos a utilizar la herramienta Gumball, ¿vale? Porque la herramienta Gumball, si os fijáis, no coincide en el 0 y a mí me interesa que coincida en el 0. Entonces, por fastidiaros, o sea, por daros más trabajo. Entonces, ¿por qué no coincide? Porque el círculo, ¿sí? O sea, el Gumball no computa el centro del círculo, el Gumball computa el conjunto de todos los objetos. Eso quiere decir que también computa estos picos de corona o que tenemos aquí arriba, ¿sí? Bien, entonces, para eso, bueno, antes de nada me olvidé, tenía oculto lo tenemos que recuperar y cambiarlo a su capa, que era la de anillo 2, ¿sí? Me olvidé totalmente de él, pero ahí lo recuperamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Con la herramienta rotar 3D, ¿sí? Selecciono los objetos que quiero rotar. Este y este, ¿sí? Los lineales no, los objetos, ¿sí? Le damos a intro, nos pregunta, ¿dónde comienza el eje de rotación? 0,0. Para eso os lo dije. Voy a activar orto y a continuación le vamos a decir que esta es la posición en la que queremos hacer el eje. O sea, es el eje que va a permitir levantar. Ojo, porque si lo hicieseis de esta manera, rotaría de otra posición distinta. Entonces, el que nos interesa es hacia aquí o hacia aquí, da igual, ¿vale? Bien, pinchamos y entonces ahora nos pregunta, ¿dónde quiero empezar? Pues quiero empezar hacia arriba, porque ahora está orientado hacia arriba, ¿verdad? Pincho y ahora lo roto 90 grados. Por lo tanto, lo estoy levantando. Pincho otra vez y ya lo tengo elevado, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues entonces ahora, una vez que lo tenemos de esta manera, vamos a proceder al curvado dinámico. Para hacer el curvado dinámico, con los dos objetos visuales visualmente, ¿vale? Nos vamos a venir a la vista de derecha, ¿sí? Y voy a ponerla en sombreado para poderla ver bien y vamos a rotar los tres objetos, ¿sí? Bien, antes de nada, antes de rotarlos, a curvarlos. Antes de nada voy a mover este objeto porque quiero que me quede a mitades, entonces pincho y le digo menos 0,5, porque de esa manera me queda 0,5 aquí, 0,5 aquí. ¿Os acordáis que esto medía 2 y que el cilindro medía 3? Entonces lo que quiero es que me quede ahí, porque después esto va a ser el soporte para meter ahí unas gemas. Bien, entonces ahora sí, ya lo tenemos situado y le vamos a seleccionar los tres objetos, no las curvas sino los objetos, le damos a curvado dinámico, ¿sí? Y entonces nos aseguramos
de que esté simetría on, ¿vale? Y de esa manera nos buscamos cualquiera de las flechas azules que aparecen ahí y le damos la curva que nos interese. Vamos a hacer que no sea muy exagerada, porque lo que pretendemos es que esta parte sea la común entre los dos anillos. Le damos a verificar, ¿sí? Ya lo tenemos curvado. Vamos a ver cómo queda en perspectiva. Y me diréis, es que los dos quedan hacia el mismo lado. Bueno, no pasa nada. Ahora ya lo situaremos del otro lado rotándolo. Pero antes de rotarlo, nos tenemos que asegurar de que tienen una parte común que nos permite casarlos entre ellos. Entonces, vuelvo otra vez a vista derecha, ¿sí? Bien, vamos a dejar forzado a rejilla activado, no orto, y entonces ahora vamos a proceder a dibujar un rectángulo, ¿sí? Este rectángulo yo le voy a dar 0,2 de milímetro para recortar tanto de un lado como del otro, da igual la altura que tenga, lo que importa es que simplemente nos quede cortado el trozo que va a sentar un anillo con el otro, ¿sí? Bien, una vez que lo tenemos hecho, ¿vale? Ojo, que aunque toque esto, como no vamos a seleccionar el cilindro, no pasa nada, no vamos a cortar el cilindro. Entonces, para eso me vengo a perspectiva ahora y lo primero que voy a hacer es selecciono el rectángulo que acabo de crear, lo voy a extruir y le voy a dar a ambos lados sí. Entonces, lo importante es que sea más grande que el anillo para que pueda cortar correctamente, ¿vale? Y ahora que lo tenemos, diferencia booleana, selecciono el azul, selecciono el verde, no selecciono el cilindro, le doy a intro, ahora selecciono el rectángulo, intro y ya tengo el corte hecho, ¿sí? Os fijáis que me quedaría el corte hasta esa zona, ¿verdad? Bien, entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar el anillo azul y le voy a decir que quiero que me haga una simetría. La simetría le voy a decir que me coja el medio aquí, ¿vale? Y con orto activado me vengo hacia uno de los laterales y cuando veo que ya la tengo orientada hacia el lugar que quiero, pincho, ¿sí? Como tenía que me hiciese una copia, pues lógicamente me queda copia de un lado y del otro, pero lo único que tengo que hacer es eliminar el azul de este lado para que me queden uno de cada lugar. Por último, tengo que venirme a unión booleana en modelar, selecciono los dos, ojo, sin contar con el cilindro, le doy a intro y si todo fuese bien, bueno, aquí me dice que la tolerancia se ha tenido que doblar para que la operación booleana funcione. La tolerancia se refiere a que va a hacer que las superficies crezcan un poquito de tamaño. Aquí no nos importa mientras nos haga eso. Lo importante es que nos ha unido los dos objetos, ¿sí? En caso de que no os unan los objetos, por favor, me lo comentáis. Podéis seguir haciendo el ejercicio perfectamente sin unir los dos anillos, ¿vale? Pero, bueno, habría que saber exactamente por qué da ese fallo. Una vez terminado con los anillos, vamos a ocultar las dos capas correspondientes. Si queréis, ya podéis eliminar el rectángulo que utilizamos para hacer la espalda de los anillos a la hora de unirlos y recuperamos la capa cabina. Entonces ahora lo que vamos a hacer con esta es vamos a plantear varias curvas. Nosotros tomamos medidas de 3, pero estas las vamos a transformar en más curvas y utilizar la herramienta transición. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer van a ser copias elevándolas a distintas alturas para poder generar lo que nos interesa. Entonces, vamos a dejar una a ras de suelo
y voy a hacer una copia, control C, control V, y esta copia la voy a situar a 0.3, por ejemplo. ¿Sí? Le vamos a dar esa anchura. Si os parece poco, le podríais poner más. Yo le voy a dejar esto, ¿vale? Bien, ahora a continuación voy a subir estas otras dos que tenía interiores a 0.3 para que estén a la misma altura. La diferencia es que estas van a ser las que nos den la zona donde se va a asentar la piedra. La piedra se asentaría lógicamente en la interior. Entonces, las voy a levantar a la vez que las levanté 0,3, o sea, ya las he levantado 0,3, las voy a levantar pues otros 0,3, por ejemplo. Ahí, ¿vale? Para tenerla un poquito más arriba. Y por último, la interior la voy a subir también 0.3. Por lo tanto, quedamos en que tenemos una en la base, tenemos otra a 0.3, tenemos otra a 0.6 y tenemos otra a 0.9. Se vería de esta manera, ¿vale? Desde el perfil. Entonces ahora nos vamos a venir a transformar, a modelar, transición, y como en el ejercicio anterior que hicimos es importante, el orden es importante, selecciono de abajo a arriba, 1, 2, 3 y 4. Le doy a intro, le vuelvo a dar a intro porque no quiero cambiar la posición de las costuras, ahora, y ahí tendría lo que quiero conseguir. En este caso a mí no me interesa secciones rectas porque quedaría muy feocho. A mí me interesa la que pone suelta. Suelta creo que era la que me interesaba, o la que pone ajustada. Ajustada. A mí me interesa la que pone ajustada. ¿Vale? Le doy a aceptar. Ya tengo la forma de la cabina esta. Y ahora lo que voy a hacer es taparla. Para eso me vengo a tapar. Selecciono. Intro. Y ya tengo hecho el... Bueno, parece un platillo volante, más bien. Nos faltaría situar la piedra, pero eso lo haremos después. Entonces, voy ahora a recuperar el anillo... Bueno, se me metió todo en anillo 1, lo único que me quedó en anillo 2 fue el cilindro. Entonces, de momento el cilindro no me molesta, lo voy a ocultar. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a elevar lo que sería la posición de mando. A lo mejor no os queda exactamente en la misma posición que yo, no pasa nada. Lo que sí estaría bien es que nos quedase centrada. Entonces, para evitar descentrarla, con que no la mováis de sitio y solo la elevéis y la mováis hacia adelante o hacia atrás, el efecto os va a quedar bien, ¿vale? Entonces, yo la voy a levantar lo suficiente como para que siga, para que esta peana haga su función. Os fijáis que, por ejemplo, ahí no estaría tocando, ¿vale? Y en cambio en el otro sí. Entonces tendría que bajarlo un poquito más. Esto, ¿desde dónde lo vais a hacer muy bien? Le di a control Z para devolverla a su sitio. ¿Esto desde dónde lo vais a hacer muy bien? Pues lógicamente desde una vista que os sea propensa para lo que pretendéis. Entonces, en este caso, la parte que a nosotros nos interesa es esta que tenéis aquí. Si os fijáis, de las dos, ¿vale? De las dos que tenéis, es la más elevada, ¿sí? ¿Vale? Por lo tanto, de las dos que tenéis aquí desde la derecha, la que nos interesa es esta, ¿sí? Entonces, voy a ir elevando poco a poco, ¿sí? Ahí lo tenemos de momento y bueno, cuando me quiera mover, ahí lo tenemos. Bien, entonces voy a situarme en la vista semitransparente. La vista semitransparente, lo bueno que tiene es que nos sigue dejando ver el color de la capa, nos deja seguir viendo la forma de las superficies,
sea, no es igual que la vista alámbrica, ¿vale? Pero nos permite ver el color azulado que hay por debajo, con lo cual a la hora de situar esto nos es más cómodo. Yo voy subiéndolo hasta que lo tenga en la posición que considere más correcta. Si la rejilla o el orto me molestan, pues por supuesto, como siempre, los quito para tener mayor flexibilidad y poderme mover libremente, ¿sí? Bien, os fijáis que en cuanto a altura ya he decidido esto, asienta bastante bien, aunque se pierda ese trozo, era lo que pretendíamos. Bien, y vamos a ver si nos está quedando en posición correcta en el otro eje. Os fijáis que nos queda muy centrado y no queremos ese efecto, ¿vale? En el ejemplo de la nave que os ponía, ahora os estoy poniendo una foto al lado para que podáis ver cómo es. Os fijáis que la cabina de mandos va separada de los motores, entonces lo que vamos a hacer es moverlo hacia adelante lo suficiente como para que se asiente, ¿sí? Vuelvo otra vez a colocarme en esta vista para ver que realmente sigue cumpliendo la expectativa que tengo de que entre esa cantidad del objeto, ¿sí? Bien, como de momento no lo voy a unir, porque como me faltan los motores, yo primero quiero saber que esto se me asienta bien y me queda el efecto bonito, pues entonces aún voy a esperar a unirlo, ¿vale? Pero más o menos os vais haciendo la idea de lo que pretendemos. Nos faltaría poner la piedra, pero ya os digo que eso lo haremos al final del todo, junto al resto. Vamos ya con el último paso. Bueno, si queréis podemos volver esto a su capa original, porque os acordáis que siempre que hacemos extrusiones o que hacemos algún tipo de superficie o sólido nos lo pasa directamente a la capa predeterminado, por lo tanto lo volvemos a cabina y lo dejamos ahí, ¿vale? Bien, y ahora vamos a hacer los motores nucleares esos. Entonces de momento voy a ocultar tanto cabina como anillo para que no nos molesten y vamos directamente con esto. Para eso lo que vamos a hacer ahora es interpretar un poco las formas que queremos conseguir. ¿Os acordáis que teníamos esta forma? Pero no quiere decir que necesariamente todas las formas tengan que ser redondas o necesariamente que tengan que ser cuadradas, ¿vale? O sea, jugamos nosotros un poquito con la forma que queremos tener. Fijaos, yo voy a elegir, por ejemplo, la herramienta círculo diámetro y el final le voy a decir que sea circular. Al igual que le voy a decir también que el comienzo sea circular, ¿vale? Principalmente para que me ayude a la hora de trabajar la gema, que va a ser circular. Pero después a continuación, pues por ejemplo le puedo decir que estas otras secciones sean cuadradas o sean rectangulares, ¿sí? Entonces básicamente yo pues bueno, no os voy a decir poligonales porque entonces esto puede parecer ya la feria de la verbena o vete tú a saber. Entonces vamos a decirle rectángulo, ¿sí? Podríamos hacerlo redondeado, o sea, podríamos hacer muchas variantes, pero en este caso yo le voy a decir que quiero centro, ¿sí? Entonces me va a preguntar dónde está el centro del rectángulo, aquí, ¿sí? Y entonces ahora lo único que voy a hacer es crecerlo del tamaño que yo quiero. ¿Os acordáis que el tamaño que nosotros habíamos propuesto aquí era 3, ¿verdad? Le vamos a decir 3 y le vamos a decir 3. No os preocupéis que quede montado, ¿vale? Porque después a continuación se va a poder trabajar igualmente con el rectángulo. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Un rectángulo, centro, voy a buscar el centro del lineal y esta vez os acordáis que creo que el tamaño que teníamos aquí era 2, ¿verdad? Le vamos a decir 2, intro y 2, intro.
Le tenemos que dar tanto la altura como la anchura del rectángulo. Ahora, si quisiésemos hacerlo redondeado, o bien le hubiésemos dicho antes que fuese redondeado, o por ejemplo podemos empalmar para que nos quede un poquito más curvo, ¿vale? Yo sé que queréis hacerlo curvo, entonces, porque disfrutáis haciéndolo difícil, pues entonces voy a ocultar la capa motor nuclear para que solo me queden estos y le vamos a dar a empalme, ¿sí? El empalme tiene que ser muy pequeñito porque, fijaos, yo ahora mismo tengo 0,5, como le dé empalme de 0,5 con esto, bueno, sí, podría estar bien. 0,5 aquí, por ejemplo, vamos a darle 0,3 al otro. Entonces, para eso, un segundo, vuelvo hacia atrás, nos venimos a empalmar, elegimos radio 0,5, le vamos a decir que queremos recortar, lo de unir nos da igual, pero sí que queremos recortar. Bien, seleccionamos primero uno, recargo la herramienta con intro, otro y otro. Vale, recargo la herramienta y le voy a cambiar a 0,3 para el pequeño. Y hago exactamente lo mismo. Vale, recargo herramienta y ahí tenemos ya todos los objetos que necesitamos. Vale, recupero el motor nuclear para simplemente fijarnos que la posición sea la correcta, cambio a vista en perspectiva y lo que voy a hacer es voy a levantar con el gimbal todos los objetos que tengo. Como todos los objetos, ¿por qué aquí lo puedo hacer? Porque todos los objetos, su gimbal justo está en el centro, pero si hubiese algún objeto que no tuviese el centro, tendríamos que hacerlo desde la zona central, para que nos quedasen todos a la misma altura. Entonces, en el verde, 90 grados, vamos a hacer lo mismo con este, en el verde, 90 grados, y vamos a hacer con este lo mismo, también 90 grados. Y el último, también 90 grados. Fenomenal. Ahí los tenemos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a coger, igual que hicimos con la cabina, nos vamos a venir a transición y le vamos a decir 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Importante como siempre el orden. Le damos a intro, salen las costuras, que las queremos todas hacia el mismo lugar, intro, y ahí nos quedaría el bolo este, ¿vale? Podéis elegir vosotros cómo queréis que sea. A mí personalmente me vuelvo a quedar otra vez con lo de ajustada porque me parece bastante correcto. Le doy a aceptar y ahora lo que voy a hacer como el otro, tapar, ¿vale? Para que me quede totalmente cerrado. Y ahí tendría mi super motor de flujo y de condensación variada o como quiera llamarle, pues los de Star Trek, creo que se llaman Trekkies, por si os interesa. Bien, voy a situar el objeto en su capa correspondiente y me voy a traer anillo 1. Ahora mismo, bueno, la cabina también me la tengo que traer porque necesito saber si chocan, ¿vale? Porque como choquen, pues voy a tener que moverlos necesariamente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mover el objeto de sitio, lo voy a rotar en 90 grados, lo que quiero es, vamos a volver hacia adelante, vuelve cabina, ahí estamos. Bien, selecciono el motor, ¿sí? No selecciono las curvas porque lo que quiero es mover el motor y en el azul le digo 90 grados y ahí tengo mi bolo preparado para colocarlo en esta parte de aquí arriba. Esto yo os dejo un poco de libertad para que lo mováis como querráis. Yo lo que voy a hacer es transformar, mover, selecciono el objeto, intro, lo cojo por el cuadrante inferior y lo voy a enganchar aquí donde pone medio, no sé si lo veis, ¿vale? No sé si veis que pone ahí medio. Lo pincho ahí, ¿sí? Y entonces ahora lo que voy a hacer, ya esto es un poco de juego del gimbal, lo voy a ir bajando
y lo voy a ir adelantando a mi gusto. Se trata de que nos quede más o menos posicionado, ¿vale? De una manera, lo más importante es que no me quede, no se me una con la cabina, ¿vale? Os fijáis que queda muy poquito espacio. Entonces, principalmente porque después, si esto lo imprimiésemos, ahí no os va a entrar absolutamente nada que pueda lijar, limar o trabajar esa zona. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Entonces, a lo mejor nos interesa mover, desplazar un poquito más la cabina. Con la misma que estamos, cojo la cabina, ¿sí? Me voy a cambiar a la vista derecha. Os acordáis que aún la tengo en transparente, semitransparente, y voy a mover todo lo que pueda la cabina, siempre y cuando no me comprometa que se me vea la base. Si no, la tendría que subir un poquito más incluso. Bien, ahí. Vamos a ver cómo nos queda ahora. Os fijáis, un poco más espacio le hemos ganado, pero bueno, algo más le hemos podido ganar, ¿sí? Si no, vamos a ser muy generosos y vamos directamente a derecha otra vez. Vamos a moverlo mucho hasta ahí y lo vamos a elevar un poquito, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿sí? Con lo cual, esto sí ya sería el no puedo más. Muy bien. Y ahora vamos a colocar nuestro bolo, pues un poquito más hacia adelante y un poquito más hundido, ¿sí? Para que nos quede en la posición que nos interese. ¿Vale? Antes de nada voy a comprobar que el bolito este se pueda unir, pero después voy a dar la control Z. Entonces, para eso me vengo a unión booleana, selecciono el anillo, selecciono el motor y os fijáis que queda, ¿verdad? Unido. Control Z. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues no voy a perder el tiempo haciendo una simetría, porque aún me falta por poner la pedrería, por hacerle el hueco de la extrusión de los gases, etcétera, etcétera. O sea, ponerlo un poquito más bonito, ¿vale? Y pues lo que nos queda es empezar con la pedrería. ¿Os fijáis? ¿Veis esas pequeñas rayitas azules? Eso quiere decir que a lo mejor se está tocando. Vamos a probar, para quitarme yo la espinita, saber si nos uniría. Vamos a darle unión aquí y unión aquí. Os fijáis que en principio une, con lo cual tampoco tendríamos fallo ninguno, ¿vale? Bueno, por último vamos a proceder a poner detalles como serían la pedrería, cómo hacer la simetría correspondiente y la copia del motor. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es nos vamos a fijar en el motor, vamos a ponerle una piedra delante y vamos a ponerle una detrás, ¿vale? Entonces, para eso nos vamos a venir a gemas, vamos al estudio de gemas y tenemos aquí pues básicamente los tamaños. En este caso vamos a hacer una gema que tenga de diámetro 2,5. Esto porque yo ya lo calculé yo antes. Y vamos a decirle que no la queremos insertar por punto. Os fijáis, le di a la flechita en el más. Le vamos a decir que escojamos punto en un objeto. De esa manera nos la va a situar sobre una superficie. Pinchamos en ella. Y ahora, con las ayudas al objeto activadas, vamos a buscar el centro. Si os venís aquí arriba es bastante fácil encontrarlo. Ahí ya os lo sitúa la piedra orientada. Pincháis una vez, le dais a verificar y ya tendríamos la primera situada. Ahora vamos con la de atrás. Otra vez le damos a estudio de gemas. O sea, cada vez que terminamos una, podríamos poner todas seguidas, pero prefiero ir de una en una para que no os liéis. Le damos a verificar cuando la tenemos. Esta segunda le vamos a decir de 0,8,
Vamos a hacer lo mismo, le vamos a decir escoja punto en objeto, vamos a buscar aquí arriba lo que sería el centro, pinchamos y ya tenemos, ojo porque como pinchéis varias veces os pone varias gemas, le dais a verificar y ya tenemos tanto de un lado como del otro. Vamos a proceder a hacer los taladros correspondientes, entonces me vengo a joyería, taladro. En este caso, como solo tengo estas dos piedras, me lo va a hacer con estas dos piedras. Entonces voy a seleccionar todas, porque son las dos únicas que tengo. Me genera el taladro en las dos, le doy a verificar. Y entonces ahora lo que voy a hacer es modelar, diferencia booleana, selecciono primero el motor, ahora selecciono los dos taladros, ya me coge los dos taladros de golpe, y de esa manera ya tendríamos los taladros hechos. Os fijáis que ya aparece el interior. Voy a mover la piedra para que podáis ver que está hecho correctamente el taladro. Control Z para devolverla a su sitio y ya tendríamos las gemas hechas. Bien, durante todo el tutorial hay una cosa que no he insistido absolutamente nada, pero bueno, os voy a dejar al principio un texto que ponga guardad, por favor. Guardad cada 5 o 10 minutos, guardad. Si no, puede que os quedéis sin nada, ¿vale? Yo lo voy a hacer, le voy a dar botón derecho para guardar. Ojo, no le deis botón izquierdo, porque si no hacéis incremental. Bien, una vez que tenemos hecho eso, ahora voy a situar la siguiente piedra que me interesa, que es tanto esta como esta, ¿sí? Bien, para eso voy otra vez a gemas, estudio de gemas, ¿sí? Pero antes de hacer nada con el estudio de gemas, como está levemente deformado aquí, no nos va a dar el centro tan fácilmente. Entonces me voy a ayudar de una línea, me vengo a dibujo, línea, y le voy a decir que me haga una línea de un cuadrante a un cuadrante. De esa manera me marca aquí el medio y ya puedo colocar la piedra. Entonces para eso, esta vez lo que voy a hacer es escoja punto en objeto, pero busco el medio, ¿sí? Ojo, porque no os dije, la piedra en este caso tiene que tener un diámetro de 1,6, ¿vale? Situamos una ahí, perfecto, le damos a verificar y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra, línea de cuadrante a cuadrante, vuelvo otra vez a joyería, a gemas, estudio de gemas, elijo el tamaño, 1,6, elijo escoja punto, me vengo a medio, pincho ahí, le doy a verificar y ya tengo hechas las siguientes que quería, ¿vale? Entonces, para eso, ahora lo siguiente que vamos a hacer es otra vez los taladros. Me vengo a joyería, taladros. Esta vez no lo voy a hacer con este icono porque si no me va a volver a coger las otras dos anteriores, las del motor, y no quiero. Entonces voy a seleccionar las piedras con mayúsculas. Ojo, mayúsculas, ¿eh? No bloqueo mayúsculas, mayúsculas, Shift, la flechita hacia arriba. La pulso, selecciono los dos y le doy a clic encima. Entonces a partir de entonces son esas dos las que generan. Ya os fijáis que nos ha puesto el taladro, ¿vale? Y le damos a verificar. Y entonces ahora ya podemos proceder como siempre, modelar, diferencia booleana, selecciono primero el cilindro, después selecciono los dos taladros y ahí tendría los huecos, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos básicamente todas las piedras principales, nos falta la piedra central que es la que vamos a poner aquí. Ojo porque estas sí le vamos a rebajar un poquito lo que sería el... Vamos a estudio de gemas, la culata, ¿vale? Le vamos a hacer más pequeñita la culata. Entonces, lo primero de todo, vamos a darle el diámetro. Esta sí va a tener uno hermoso. Le vamos a decir que queremos que sea de 6,5.
Uy, me he pasado un poquito. 6,5. ¿Vale? Le vamos a decir que la queremos insertar. Escoja punto en objeto. Y buscamos aquí el centro. ¿Vale? En un determinado momento me va a poner centro, ¿verdad? Bueno, lo encontraré en algún momento. Ahí lo tenemos. Si veis que el resto de ayudas al dibujo os molestan, desactiváis todas y os quedáis solo con centro. Pincho ahí, ¿vale? Y os fijáis que automáticamente nos sobresale toda esta cantidad. Entonces yo puedo venirme aquí y decirle que quiero menos profundidad de culata. Os fijáis, yo le voy a restar, cada uno que le reste la cantidad que quiera. Yo sí voy a dejarle que sobresalga un poquito para que se asiente ahí bien la piedra, ¿vale? Y le damos a verificar. Por último, vamos a volver a hacer un taladro. Joyería, taladro, selecciono la piedra, le doy a clic, le doy a verificar, ya tengo el taladro puesto ahí y ahora modelar, diferencia booleana, primero el platillo volante, después el taladro y ya tendríamos, muevo para que podáis ver cómo nos ha quedado, ¿sí? Bien. Por último, vamos a mover lo que sería el motor. Bueno, le podemos hacer alguna decoración. Esto ya os lo dejo a total libertad vuestra. Yo os voy a poner un pequeño ejemplo, pero no necesariamente tenéis que hacerlo de esta manera. O sea, esta parte se podría decir que es la parte creativa que os enmarrono a vosotros para que tengáis que hacerla. Yo voy a hacer una cosa muy sencillita. Voy a hacer un rectángulo, ¿sí? Pero el rectángulo lo voy a hacer aquí arriba. Os fijáis que busco el cuadrante, ¿sí? Y no le doy mucho grosor porque si no se me va a salir. En longitud toda la que querráis, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer pues es moverlo. Transformar, mover, selecciono, intro, le digo que lo quiero coger por el medio y lo encajo ahí donde el cuadrante. ¿Lo veis, verdad? Muy bien. Una vez que lo tengo, ahora a partir de esto lo que voy a hacer es una extrusión. Le voy a decir ambos lados no, solo quiero extruirlo hacia arriba. Lo voy a extruir muy poquito, ¿vale? Le voy a decir, por ejemplo, 1. Y entonces ahora voy a mover el objeto con el gumball. No quiero que el motor empiece a tener pérdida ya desde el principio. Y voy a hundirlo un poquito. Hasta ahí, por ejemplo. ¿Veis? Ese es el efecto de corte que le voy a hacer al motor por la parte de arriba. Le doy diferencia booleana, selecciono primero el motor, después selecciono esto y este es el efecto que nos quedaría ese pequeño corte. Yo lo hago muy sencillo porque creo que el ejercicio ya es excesivamente complejo como para complicarlo aún más, pero si queréis podéis hacerle matices en los laterales o en la parte inferior, etcétera, etcétera. Bien. Podemos ya borrar el lineal este y ahora procedemos a hacer la copia del motor al otro lado. Para eso selecciono tanto el motor como las dos piedras, acordaros, con mayúsculas, y le digo transformar, simetría, desde el 0,0 y con el gumball puesto solo tenéis que ir en la línea verde, o sea, hacia allá, y ya os hace la copia correspondiente. Y ahí tendríamos listo esto. Podríamos ponerle biseles, podríamos ponerle patillas, eso ya os lo dejo un poco a vuestro gusto, si queréis probarlo. No quiero extender más el ejercicio, lo voy a dejar de momento así. Os pongo un ejemplo de dónde saqué yo la idea. Os fijáis que lógicamente este ejemplo está mucho más elaborado y les ha quedado mucho más bonito que a nosotros, pero bueno, este también ha quedado bastante digno, sobre todo para practicar, como siempre os digo. ¿Qué es lo último que vamos a hacer? Vamos a unirlo, ¿vale? Para eso me vengo a modelar,
unión booleana y voy a unir los motores con el anillo y con el plato. Le doy a intro, todo me va a quedar en la capa. ¿Os acordáis que la primera capa que cogí fue la de los motores? Por eso me queda todo en color anaranjado, ¿vale? Porque ha movido todo a esa capa por defecto. Y me quedaría ese hueco ahí, que bueno, puedo decidir yo ahora si quiero hacerlo, también unirlo, que sería otra opción. Unión booleana, seleccionamos uno, seleccionamos otro, ¿vale? Y ahora sí lo tendría todo unido, ¿vale? Lógicamente las piedras no. Ahora ya si queréis nos podemos pasar a renderizado y ponerle materiales. Yo lo que voy a hacer ahora es ocultar todos los lineales. Entonces para eso con el scroll pincháis, buscáis seleccione curvas y las ocultáis porque no queremos borrarlas. Con lo cual ahí nos quedaría el anillo. Y ahora si queréis venir al panel de materiales, lo único que tenéis que hacer es metal. Y dentro de metales, pues elegís el que más os guste, ¿vale? Lógicamente va a quedar todo con el mismo color. Aprovechamos este ejercicio que nos ha quedado así un poco vistoso para llevarlo a renderizado. Y para eso vamos a el menú renderizado. Nos venimos aquí donde, acordaros que tenéis que tener rinoceros como renderizador, ¿vale? Nos venimos a ajustes de renderizado y nos va a salir esto. Aquí es donde nosotros le vamos a dar la calidad. Para eso, donde pone PPP vamos a trabajar 150 o 300. El anti-alias siempre lo vamos a poner al máximo, ¿vale? Y después la resolución, dependiendo del tamaño que querramos, pueden ser en centímetros, en milímetros o en píxeles. Yo lo voy a dejar en píxeles. Os fijáis que podríamos coger una resolución alta o personalizada. Si le damos a personalizada, aseguraros de bloquear la relación de aspecto de vista para que no os corte sin querer alguna zona. Y una vez que lo tenemos, le damos nosotros la cantidad que queremos. Yo le voy a dar, por ejemplo, 3000. Os fijáis que al darle aquí el tamaño, automáticamente el otro cambia porque está en la relación bloqueada. Por lo tanto, cada vez que sume aquí, suma proporcionalmente aquí. Bien, una vez que lo tenemos, le damos a aceptar y ahora sí, pinchamos donde renderizado. Os va a salir esta pantallita de renderizador. Tardará lo que tenga que tardar. Habrá ordenadores que irán más rápido y ordenadores que irán más lentos. También depende de la cantidad de resolución que le hayáis puesto a la fotografía. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Donde pone mapeado de tonos, vamos a elegir Reinhardt 2011. Y ahora podemos jugar, si queremos, con la corrección de niveles grises. Por lo tanto, si lo adentro, o sea, si le voy dando menos cantidad, os fijáis que se va oscureciendo. Si le doy dando más cantidad, lo voy aclarando. Y lo último que podría hacer es archivo, guardar como, y me lo guardaría como fotografía, ojo, porque esto ya no sería un archivo propiamente para poder ser vectorial, ¿vale? Bueno, una vez que lo hayáis guardado en la carpeta con el nombre que queráis, podéis cerrar la pantalla. Y ahora vamos con la segunda parte, que sería la parte de impresión 3D. Sabéis que las piedras, lógicamente, no se van a poder imprimir. Bueno, se podrían imprimir, pero saldrían, lógicamente, también en metal, ¿vale? Nosotros simplemente dejaríamos los huecos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me vengo sin nada seleccionado al asistente. Selecciono solo el anillo, no las piedras, ¿vale? Y a continuación le digo que quiero que sea alto el nivel de resolución, ¿sí? Bien. Otra cosa que voy a hacer es con el objeto seleccionado, pincho en clic, ¿vale? Perdón, no me cogió, vuelvo otra vez a darle alto y entonces ahora va a unir las mallas
¿vale? O sea, va a unir los objetos, va a crear las mallas y a lo mejor encuentra algún fallo. En este caso ha encontrado algún fallo de realización de malla. Puede que haya alguna zona que le haya fallado parcialmente, ¿vale? Entonces le voy a dar a verificar y ahora mismo lo que tengo aquí es la malla y la polisuperficie. Voy a separar la malla para que la podáis ver. Pincho en ella, la separo, la muevo hacia aquí y ya os fijáis, ¿vale? Que a la hora de seleccionar, aquí me selecciona las superficies con menos lineales y en cambio la malla me la coge con más polígonos, ¿sí? Bien, bueno. Me viene de lujo que haya fallado para ahora poderos explicar. Hay una herramienta dentro de impresión 3D que se llama reparación de la malla, ¿vale? Hay veces que la repara, hay veces que no, ojo. Entonces, vamos a seleccionar reparación de malla, ¿sí? Y vamos a seleccionar la malla que nos interesa y le damos a comprobar malla. Nos va a dar un informe, nos dice que la malla tiene 3 bordes no múltiples, una cara duplicada. Entonces, ¿él qué va a hacer? Va a intentar reparar todos esos fallos que encuentra, ¿vale? Le vamos a dar a reparar malla, ¿sí? Entonces va a intentar organizar todo eso para que quede bien. Siguiente. Una vez que le damos a siguiente, ¿vale? Me va a marcar, por ejemplo, 3 bordes no múltiples. Reparar. ¿Vale? Va intentado, os fijáis, ha conseguido eliminar 2 bordes múltiples, pero hay uno que no lo ha conseguido eliminar. Si con esto nos va a dejar después imprimir bien, si no, pues habría que volver otra vez a empezar la pieza. No es por desanimaros, ¿vale? Yo os digo que esta pieza es bastante compleja de imprimir en una sola. Si hubiésemos separado los motores, los anillos y la cabina por separado, entonces sí que sería muy fácil de imprimir, ¿vale? Bien, hay veces que podemos buscar, por ejemplo, bordes desnudos. Esta herramienta ya salió antes. Si le damos zoom, os fijáis que busca él aquellos bordes que estén mal. En este caso, el fallo nos lo está dando. Yo ya sabía que podía dar fallo, porque os acordáis que cuando hicimos las 2 piedras en cuando hicimos los taladros, un taladro chocaba con el otro y entonces ahora nos genera ahí un montón de problemas. Entonces, ¿cuál sería la solución? Volver pasos atrás y cuando hicimos los taladros retirarles el tubo final para que no se tocase una piedra con la otra, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a dejarlo así, le vamos a dar a siguiente, ¿vale? Rellenar agujeros pequeños en caso de que pueda, siguiente y finalizar. Entonces ya tendríamos utilizada la herramienta. Él ha hecho lo que ha podido, otra cosa es que ahora haya servido para algo. Seleccionamos la malla, ya no seleccionamos el original, ¿vale? Si no seleccionamos la malla, nos venimos otra vez al asistente, al tenerlo ya seleccionado ya aparece por defecto ahí, le voy a decir otra vez alto y esta vez os fijáis que sí da correctamente. Por lo tanto, ahora yo lo que hago es, lo voy a guardar como STL, en este caso lo voy a guardar en la carpeta del proyecto, le voy a llamar impresión, lo guardo y ya tendría el anillo listo para poder prepararlo para impresión, Ojo, porque así no se imprimiría. Esto habría que ponerle una serie de soportes porque si no, lógicamente, la impresora se lo cargaría. Habría que ponerle una base, ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante. Por lo tanto, le damos a verificar y damos por finalizado el ejercicio. Espero que os haya gustado.